¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tan desesperado tiene que estar un club para buscar refuerzos de último momento? ¿Qué tan bueno tiene que ser un jugador para que dos de los equipos más grandes del país se interesen en el mismo y al mismo tiempo del mismo jugador? Y sobre todo, ¿por qué un futbolista que salió de Perú con el sueño de triunfar en el extranjero ahora podría regresar para convertirse en uno de los fichajes más polémicos del Clausura? Porque sí, señores, hablamos de Fernando Pacheco. Vuelve a estar en el centro de la noticia. Y no estamos hablando de un rumor cualquiera, estamos hablando de un jugador que ha despertado interés tanto en Universitario como en Alianza Lima. Dos rivales históricos que rara vez coinciden en un mismo objetivo de mercado. Según información difundida por Infobae y otros medios deportivos, ambos clubes han establecido contacto para conocer la situación del extremo peruano, quien acaba de quedar libre tras finalizar su etapa en Israel. Pero acá viene la verdadera pregunta. ¿Realmente Fernando Pacheco está listo para jugar en uno de estos gigantes? ¿O estamos frente a otro nombre que genera más ilusión que rendimiento? Porque esta historia tiene mucho más matices de los que parece. Y mientras algunos hinchas celebran la posibilidad de verlo con camiseta crema o blanqueazul, otros creen que sería un error enormemente apostar por él. Quédate hasta el final, porque vamos a analizar quién lo necesita más, quién tiene mayores posibilidades de ficharlo y por qué esta operación podría generar un terremoto en el fútbol peruano. Hace algunos años Fernando Pacheco era considerado uno de los extremos más prometedores del fútbol peruano. Velocidad, desequilibrio, atrevimiento, capacidad para romper líneas. Muchos pensaban que estaba destinado a convertirse en uno de los futbolistas más importantes de su generación. Su salida al extranjero parecía confirmar esa teoría. Sin embargo, la realidad terminó siendo muy diferente y desastrosa. Pasó por varios clubes fuera del Perú sin lograr consolidarse plenamente. Y aunque tuvo momentos interesantes, nunca llegó a explotar como muchos esperaban. Hoy, con 26 años, se encuentra en una etapa decisiva de su carrera. Ya no es una promesa, ya no es un joven talento que podía darse el lujo de esperar. Ahora necesita demostrar resultados. Y justamente por eso busca regresar a un club importante donde pueda relanzar su carrera. Aquí empieza la polémica. Porque cuando se menciona Universitario, muchos hinchas inmediatamente se preguntaban, ¿realmente necesita otro extremo? La U viene construyendo un plantel competitivo, tiene jugadores de experiencia, variantes ofensivas, tiene un equipo que acaba de pelear en la parte más alta del campeonato. Sin embargo, también es cierto que los torneos largos desgastan. Lesiones, suspensiones, bajo rendimiento, todo puede cambiar en cuestiones de semanas y segundos. Y un futbolista como Pacheco ofrece algo que no todos tienen. Tiene capacidad de encarar uno con uno, transiciones rápidas. Eso puede resultar muy útil en determinados partidos. Pero aquí aparece la otra cara de la moneda. Muchos hinchas cremas se preguntan si realmente vale la pena invertir en un jugador que lleva años sin alcanzar su mejor versión. Y esa es una duda totalmente válida, porque una cosa es recordar a Pacheco de hace algunos años y otra muy distinta y diferente es analizar al Pacheco actual. Ahora vayamos al otro lado. Porque si hay un club que parece estar buscando variantes ofensivas constantemente, es Alianza Lima. Los íntimos han demostrado en los últimos mercados que no tienen miedo de mover piezas cuando consideran que existe una oportunidad interesante. Aquí es donde entra Fernando Pacheco. Aparece como una posibilidad atractiva. No por ser estrella internacional, no por venir de una liga top, sino porque conoce perfectamente el fútbol peruano. No necesita adaptación, no necesita meses para entrenar el campeonato, llega y juega. Simple eso. Y entonces, en torneos cortos, eso puede marcar una enorme diferencia. Pero nuevamente surge la pregunta incómoda. ¿Pacheco sería titular en Alianza? Porque una cosa es llegar, otra muy distinta es generar el puesto, ganarse el puesto. Y ahí es donde muchos hinchas blanquiazules tienen opiniones muy divididas. Voy a plantearle una pregunta que seguramente generará debate. ¿Fernando Pacheco llega por rendimiento o por nombre? Porque el fútbol peruano tiene una costumbre muy particular. Cuando un jugador regresa del extranjero, automáticamente genera expectativa. Como si el simple hecho de haber jugado fuera garantizara una calidad enorme. Pero no siempre funciona así. Hay futbolistas que regresan y sí la rompen, ¿eh? Otros vuelven y pasan completamente desapercibidos. Nadie lo ve. Por eso el análisis debe ser frío, objetivo y sin sentimientos. Y viendo sus últimos años, es evidente que Pacheco necesita recuperar protagonismo. Necesita volver a sentirse importante. Necesita continuidad y confianza sobre todo. Aquí llegamos al punto más caliente del debate, porque una cosa es quien puede ficharlo y otra muy distinta es quien realmente lo necesita. Si observamos los planteles actuales, probablemente Alianza podría aprovechar más un perfil como el suyo, pero si analizamos la estructura competitiva de Universitario, también podría convertirse en una pieza útil para ampliar variantes. Por eso esta operación resulta tan interesante, porque ninguno de los dos clubes parece necesitarlo de manera urgente, ya, pero ambos podrían beneficiarse si el jugador recupera su mejor versión. Y justamente ahí está el riesgo.
no estarías fichando al Pacheco que es, estarías apostando por el Pacheco que podría volver a ser. Y eso cambia completamente la ecuación. Hay algo que muchas veces se olvida. Jugar en Universitario de Alianza Lima no es para cualquiera. La presión es gigante. Cada partido se analiza pero con lupa. Error se viraliza y actuación genera una discusión tremenda. No es lo mismo jugar en un club mediano, no es lo mismo jugar en una liga extranjera con poca exposición para el público peruano. Aquí la exigencia es diaria y Fernando Pacheco tendría que convivir con esa realidad desde el primer minuto que llega al plantel de Alianza o Universitario. Las próximas jornadas serán decisivas. Según la información extendida, tanto Universitario como Alianza Lima han mostrado interés y han establecido vías de contacto para conocer la situación del futbolista. Eso no significa que el fichaje esté cerrado, tampoco significa que ya existe un acuerdo, pero sí confirma que su nombre está sobre la mesa. Y cuando los dos gigantes aparecen en una misma negociación, todo puede acelerarse rápidamente. Justamente dijimos su información. Pepito publicó ayer en su cuenta de redes sociales que Fernando Pacheco es un futbolista que interesa a Alianza Lima, que lo han sondeado, al igual que Cienciano, al igual que Universitario. ¿Ustedes creen que sería un buen refuerzo Fernando Pacheco para Alianza Lima o creen que Alianza debería de buscar otro futbolista en esa posición, digamos, no sé, a pesar de que tenga equipo? Conejito, ¿tú qué crees? Si lo potencian, si obviamente no sé cuál es la línea de trabajo de Guedes, pero por lo que ha mostrado, por lo que como le llaman ellos, por lo que se bancó al principio, que todo el mundo lo quería fuera, y él siguió apostando y sobre todo, ¿no?, por el grupo. El grupo es importante. El grupo lo respaldó el entrenador respaldó al grupo y fue que apuntaron eso, ¿no?, a ser campeones de la apertura. Y si pasa por este lado de tenerlo a Fernando y sabiendo la metodología de trabajo, y si se mete el grupo, yo creo que va a ser importantísimo. Ajá. Después hay que ver cómo le va, ¿no? Cómo le va. Hay que, claro, eso nunca se sabe, pero para el Conejo, check. Entonces, ¿para ti? Yo estoy en la misma línea. Lo único que sé, no sé si va a tener minutos. O sea, yo creo que antes de él va a estar Quevedo, antes de él va a estar Gentile, antes de él va a estar el mismo Jairo, que también a veces se tira por un lado, Jairo Vélez. Castillo ahora está jugando de segundo delantero, ¿no? Juega ahora distinto, pero también creería que va a estar primero que él. No sé si Alianza necesita un extremo más para lo que quiere Guedes. Que no sé si lo ve como extremo. A eso es lo que voy yo. O sea, por la izquierda. Yo creo que hace rato estaba Alianza, por lo que entiendo. Pepito nos contaba que si es que quedaba libre Tunchi Rivera estaban a la expectativa. Correcto. Y ahora entiendo que si es que Alianza va por Fernando Pacheco es porque de repente busca a un futbolista reconvertir un extremo como hizo con Castillo para que compita con Castillo. O sea, reconvertir a Pacheco, sacarlo de la banda y meterlo al centro a Pacheco. Y creo que... Bueno, Cantero me olvidaba también. Claro, salvando las diferencias, creo que las características, las diferencias de velocidad, las diferencias, algunas cosas particulares, creo que Pacheco podría ser un buen suplente de Eric Castillo. ¿Qué pasa si Castillo se lesiona? ¿Qué pasa si Castillo está suspendido? ¿Quién juega de Castillo? ¿Quién juega? ¿Cantero por ahí? Cantero por ahí. Pero con menos velocidad. Sí. Entonces yo creo que eso, justamente, la velocidad y el aspecto físico, es algo que lo puede llevar a Guede a pensar en Pacheco. Pacheco hasta de 9 ha jugado en Cristal. Claro, Pacheco hasta de 9 ha jugado en Cristal. Te puede jugar por fuera, te puede por extremo, te puede jugar. O sea, es un chico que tiene buen pie. Y solamente es acomodarlo, porque para que tenga las características, normalmente nadie te puede jugar de 9. Y él lo ha hecho en Cristal cuando no estaba Ávila, cuando no estaba Cauterucho, creo. Y claro, puede que sea válido. Y si se potencia un poco más, porque Castillo es un tanque. Castillo, claro. Castillo es ecuatoriano o tú dices que es un Castillo? No, Castillo es ecuatoriano. Entonces, la potencia que tiene él, obviamente, y Alianza, una de las virtudes es esa, ¿no? El romper líneas, por izquierda, por derecha, cuando Quevedo estaba en un buen momento, lo hacía. Entonces yo creo que va por ese lado. Claro. A mí me de ese lado. Ahora, sí tiene que mejorar, que es algo que ha mejorado Castillo, el gol. Sí, claro. El gol. O sea, si Fernando Pacheco llega a Alianza Lima y quiere discutirle el puesto a Eric Castillo, tiene que tener gol. Porque Castillo, además de la velocidad, le ha incorporado gol, pues. Y eso te da un plus. Hoy nadie duda de que Eric Castillo es recontra titular en Alianza Lima. Yo diría que
e incluso, sin ser cuestionado, pero podría dudar un poquito con el 9 por las alternativas que tienes. Paolo, Girotti, Ramos. Pero hoy, el segundo delantero de Alianza, lejos, con diferencia, es Eric Castillo. ¿Te acuerdas? No, sí, claro. ¿Te acuerdas que habíamos comentado el tema de que... ¿Y por qué crees que viene a jugar al Perú? A principio de año. Ajá. O sea, Eric Castillo es un potente, rápido, lo que tú quieras, pero no tiene gol. Y ahora es uno de los jugadores que más goles o más presencia de goles tiene. Claro, Va a adelante. ser difícil y ahí retenerlo, ya va a ser ¿ah? más difícil. Va a ser difícil retenerlo, ¿ah? El tema de la ¿Terminando el edad, año? el tema de la edad sí le juega a favor a Alianza, porque ya pasa los 30 años. Fernando Pacheco se encuentra ante la oportunidad más importante de los últimos años de su carrera. No porque vaya a Europa, no porque firme con una potencia mundial, sino porque tiene la posibilidad de volver a sentirse protagonista. La pregunta es, ¿será universitario? ¿Será en Alianza Lima? ¿O aparecer un tercer equipo y termina llevándose el fichaje? Lo cierto es que esta historia recién comienza y mientras los dirigentes hacen llamadas y los representantes negocian, los hinchas ya hicieron otro partido. El de las opiniones y el de los debates y de las redes sociales. Porque en el fútbol peruano hay algo que nunca cambia. Antes de que llegue un jugador ya todos tienen una opinión sobre él. Ahora te pregunto, ¿Fernando Pacheco sería un gran refuerzo para Universidad o para Alianza Lima? ¿En qué equipo crees que encajaría mejor? Déjame en los comentarios porque este debate está más encendido que nunca. Y suscríbete al canal, dale like y nos vemos en el próximo video.